Los regidores, para empezar, no hemos adquirido absolutamente nada, no hemos adquirido ni vagones, ni coche para nuestros, ni hemos utilizado interpósitas personas. Segundo, esto no es una compraventa. No es una contratación directa, esto es una donación que se ha hecho por parte de la empresa Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima. O sea, ¿qué pasaría si ustedes son vacados? Bueno, de acuerdo a la ley, ahí estipula que suben los accesitarios. Si en el hipotético caso nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, iría a una elección presidencial, efectivamente, y en simultáneo se da una supuesta vacancia, quien asumiría el cargo es el señor Julio Gagó. Atacan al Consejo por los trenes donados. La regidora Roxana Rocha desmiente categóricamente la acusación que busca vacar a 21 regidores por presunta contratación directa. Afirma que solo se autorizó la gestión de una donación millonaria en beneficio de Lima. Todos los detalles sobre la posible vacancia y cuál es la situación de la donación de trenes a continuación. ¿Cómo ves el tema de la Municipalidad de Lima? ¿Cómo está el esfuerzo del alcalde y de ustedes, los regidores, para poder avanzar con obras que son centrales? Lo he visto al alcalde en diferentes medios de comunicación comentando y mostrando el esfuerzo que está tratando de hacer para cerrar temas. Pero aún así, la comuna se preocupa, le dice, bueno, pero ¿cuándo va a estar? Porque hay una ansiedad, porque el alcalde dice, ya, pero no, ¿dónde se encuentra? ¿Qué cosa ves tú como lo más próximo para ser entregado a la ciudad? Sí, yo en principio quisiera decir que el primer logro de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima es haber puesto los estados financieros en azul. De una municipalidad quebrada, en menos de 11 meses pasó de menos 400 millones a estar en azul, producto de la austeridad, de haber votado a trabajadores fantasmas, de haber reducido el aparato, la estructura orgánica que ahora es chiquitita, pocas gerencias, pocas sugerencias y personal justo y necesario. Austeridad en todo lo que se llama. Y eso le ha permitido entrar a un programa de titulación de bonos, ha captado 2.405 millones de soles, y esos 2.400 millones de soles han sido puestos 100% en inversiones. Estas inversiones que hoy día son producto de 33, hasta ahora he inaugurado 33 avenidas en zonas de Lima Este, Lima Norte, pavimentadas totalmente, áreas verdes, berma central, señalización horizontal, vertical, pistas, veredas, impecables. O sea, es cuestión de ir a visitar Lima Este y Lima Norte. Pero también le ha merituado hacer 4 megaproyectos, proyectos que hoy día están valorizados en 300, 200, 100 millones de soles. Lima, una obra. La primera, Vía Expresa Sur, 5 kilómetros, que va a Barranco, San Juan, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, y que cruza la Panamericana y después se eleva a un viaducto. Ya se han inaugurado las vías auxiliares en nada menos que 6 meses. Después va a venir las vías principales y de ahí se va a bajar en la berma central para un metropolitano. Ahí tengo una pregunta sobre esa obra. Sí. Que sin duda es una de las más interesantes para la ciudad. Que ya está usándose, ¿no? Que además es una obra que había quedado en el olvido, ¿no? 57 años. Esta es una obra que está en el trazo hecha por Luis Bedoya Reyes. El trazo lo tiene Luis Bedoya. Yo recuerdo claramente que él me ha mostrado ese trazo en una entrevista que hicimos con mi padre hace 30 años o más en la televisión y me hizo subir me dijo, ahí está, esa vía que ustedes han liberado, es verdad, eso era lo que han hecho ustedes claramente, no era la municipalidad, zona reservada, ¿no? Pero ahí se plantea un hecho que la pregunta del público es perfecto. Ves las zonas que ya fueron, digamos, están siendo limpiadas por los cargadores frontales y demás, están las vías auxiliares. Entiendo que van a poner semáforos, pero más allá de... No, ya están puestos los semáforos. Ya, los semáforos dentro. Ya eso, digamos, bien. Pero hay una pregunta que alguien me ha hecho que conoce esto y me dice, ¿qué pasa con las interferencias? Es decir, agua potable, luz eléctrica, gas u otros temas que están abajo de ese espacio de 5 kilómetros que es enorme, ¿no es cierto? Ya, tú no puedes construir ahí nada porque ahí abajo hay cosas, como en toda la ciudad de Lima, y ahí tiene cosas hace 60 años que se han establecido mal o bien, pero no importa, ¿no? Que, insisto, son aguas potables, gas, internet,
¿no? Tú metes adentro, vas a hacer una excavación y te puedes volar no sabes qué. Y eso necesita un expediente técnico, entiendo yo, que es la base para poder licitar y que alguien te haga lo que necesitas. ¿Cuánto puede demorar eso? ¿Qué piensas tú? Que te comento. Para empezar, la vía Expresa Sur es una vía a nivel, no es una vía subterránea. Ya lo van a poder apreciar hoy día. No necesitas socavar nada ni hacer ni un túnel. Es más, cuando ya se ha hecho la vía de las vías auxiliares y dejado el espacio del centro, que son las vías principales, y la berma central para el metropolitano, se tuvieron las reuniones con Sedapal, con Cálida, con Luz del Sur, con todos, y se pudieron llegar justamente a buenos entendimientos, porque tú bien lo has dicho, en esas áreas estaban pobladas de viviendas, comercio, entonces habían corrido conexiones ilegales. Bueno, esto ya se levantó muy bien con las áreas, estas conexiones ya no existen, se les ha notificado a todos los usuarios y estamos trabajando así. Segundo, para poder hacer la vía, tú necesitas, en principio, tener la disponibilidad del bien. O sea, tú puedes ir a expropiar y poder derribar, demoler, la palabra que quieras, y tener la disponibilidad del bien y no necesitas el expediente, porque así lo dice la directiva de Invierte PE. Tú necesitas el expediente después de tener la disponibilidad del bien. ¿Por qué? Porque el expediente se hace sobre la base de cuánto es el ancho de la vía, o sea, la sección vial, qué es lo que tienes, por dónde van a trazarlo, todo eso. Bueno, el siguiente paso, ya hemos inaugurado las auxiliares, van a ser las dos vías, o llámese carriles principales de ida, 2 carriles de regreso, la berma central para lo que le llamamos el metropolitano, y un viaducto que se va a levantar en San Juan de Miraflores y va a cruzar la Panamericana Norte, la Panamericana Sur. A Tocongo, el Noval. Exacto. ¿Va a cruzar eso? Va a cruzar para irte de frente. Hasta Villa El Salvador, o sea, llegas Exacto. al otro lado. Sí, claro. Wow. Entonces, imagínate que estás viniendo en la vía expresa desde, tomas el metropolitano en Caraballo. Sí. Ya, te vas todo Lima Norte, llegas al centro de Lima, tomas tu carro, sigues de frente por todo Lima Centro, llegas a Barranco, Santiago Azurco, San Juan de Miraflores, subes el viaducto, te vas hasta Villa El Salvador. Muy bien. O sea, vas de extremo a extremos. Nosotros estamos ya trabajando EMAPE, que es la encargada de hacer esto, entregado por Rafael López Aliaga a EMAPE, la encargatura de hacer esa obra. Recuerdo que en la época de Susana Villarán se licitó eso y fue ganado por Graña y Montero, si no me equivoco. Iban a haber unos peajes ahí. Sí, claro. ¿No es cierto? Esa obra fue con Villarán y después con Muñoz, y era con peaje con Graña y Montero. Esta obra que estamos haciendo no tiene peaje. No tiene peaje. Yeah. O sea, es absolutamente para el tránsito del público y el tránsito privado. Bien, o sea que tienes esta obra que ¿cuándo crees tú, con muertos y heridos, que podrán, digamos, los ciudadanos de la capital utilizar esta infraestructura? En principio, para fin de año 2026, tendremos ya todo lo que son carriles centrales de ida y de vuelta. El viaducto va a demorar un poco más porque tienes que estancarlo, armarlo, y eso se estará inaugurando completa la obra en noviembre y diciembre del 2026, o sea, cuando ya termina la gestión. Yeah. Pero es importante también señalar que esta obra se está haciendo a través de justamente con administración directa, a través de MAPE, pero también algunas partes de la obra van a ser entregadas a terceros. O sea, es una mixtura, administración directa y también empresas privadas a través de un proceso de selección. Bien. Entonces tenemos, digamos, las vías de ida y vuelta. Sí, esa es una obra. Estoy hablando de la vía expresa sur. Eso es para más o menos diciembre de este año. Después tienen la vía expresa norte, que es la primera. La vía expresa norte es la primera obra
de infraestructura vial elevada, donde estás haciendo 7 kilómetros de viaducto, eso sí, ya está entregada a un organismo internacional, le han sacado la licitación, ya firmaron el contrato, que va justamente desde San Martín de Porras, sí, Los Olivos, sigue bajando y va a poder llegar hasta San Miguel. En ese viaducto es transporte público. Wow. Transporte público, o sea, las personas que hoy día se demoran 2 horas, 2 horas y media en ir y regresar a sus casas, lo hacen en nada menos 25 minutos. Ahora, estos 2.400 millones de soles levantados por los bonos son para estas obras que me estás comentando. Es correcto. O sea, estas obras macro que han sido materia, por supuesto que parte de estas obras y también parte de obras más pequeñas. Porque nosotros como municipalidad hemos ahorrado más de 800 millones de soles. O sea, ahorro directo de la municipalidad en la cual estamos destinando 800 para obras. ¿Qué es la política de Rafael López Aliaga? Gastemos 50% en inversiones, 20% en planillas y 30% en bienes y servicios. Esta réplica de gobierno, de gestión municipal, él, por supuesto, en sus políticas de Estado, si va a la presidencia, replicarla. Gasto de planilla, 20%, 30% en bienes y servicios, 50% en inversiones. Y eso es lo que viene haciendo la Municipalidad de Lima, trabajando en esa manera, ordenadamente. Sí, ahora, la otra es la de Ramiro Priale. La primera obra. Que a mí sí me ha parecido imposible que se pueda hacer, porque he escuchado a varios alcaldes y comentarios sobre el tema, que eso es imposible, porque no sé, y después escuchar a Rafael en algún momento que también dijo que había ahí una especie de entripado casi infinito, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo están avanzando? Esa obra en principio se empezó con 4 kilómetros, se sigue con 4 más. Esa obra actualmente ya está firmado todo el terreno. Es una obra muy dura porque, o sea, nosotros desde afuera podemos ver todo, qué bien, cómo lo hace, pero detrás de cámaras cada obra te cuesta, es un trabajo totalmente esforzado porque tienes que hacer perfil, expediente, licitación de ejecución de obra y bueno, y si te falta el dinero adicional, no. Nosotros hemos trabajado ordenadamente con organismos internacionales para que se puedan lograr estas fases de manera limpia, transparente y sin corrupción. Obra de Priale no estaba entregada a ninguna concesionaria. Lo que hizo el alcalde dijo, hay que recuperarla. Y efectivamente, hoy día ya está firmada. Van a entrar ya a hacer el asfalto y vamos a hacer desde Las Torres, la avenida Las Torres, un viaducto, ya lo van a ver muy pronto, que es un elevado, el cual de más o menos 1 kilómetro, y luego bajas a la vía de la Priale, sigues hasta el Puente Morón, que son 8 kilómetros. Puente Morón, otro puente, y ya te diriges hacia Chaclacayo. Wow, ¿esto que vas a hacer eso? Esto claro. Acaba en esta gestión. Claro, pero digo, vas a poder manejar en media hora casi, en lugar de las 2 horas exacto. O 3 que haces hoy día. Exacto, en 30 minutos. Porque salir es una locura, ¿no? En 30 minutos. O sea, tú sales acá de Surco sí. Y ya estás ahí. No, claro, ya ir a Chaclacayo se convirtió ya en una pesadilla en los últimos años. Sí, acuérdate que la línea 1 del metro nos cerró la vía por 9 años. Sí, o sea, eso es... Pero bueno. Yo iba a la Cantuta con mis hijos y dejé de ir hace 9 años. Claro, es imposible. Es imposible, no, pero... Traté de ir un día y me demoré 3 horas y media en llegar y 4 en volver. No es humano hacer una cosa así. Claro. Para una distancia tan pequeña, ¿no? Sí, tan cerca de Lima, ya te lo hacías en media hora, 40 minutos. Claro, mira, estás en Chosica, en lo más bajo de Chosica, 30 kilómetros, o sea, vas ahí, exacto. A caballo, como dice nuestro buen amigo, el consultor de semáforo naranja, espérate, ¿cómo se llama? Edwin Derteano. Edwin Derteano, ya. Lo conozco. Edwin nos dice que Pizarro, en promedio, a caballo, iba más rápido en Lima de lo que se va hoy en promedio en vehículos, porque
Pizarro iba en promedio a 14 kilómetros por hora y hoy el promedio de Lima son 7 kilómetros por hora. En fin, son lo que Edwin Berciano ha comentado. Ustedes lo conocen, Edwin Campuzano, de primera. Es amigo, claro. Pero nosotros estamos preocupados justamente por el tema de descongestionar Lima. Y estas son las vías que necesitamos. La otro gran proyecto es el Interconexión Grau, que es justamente, todo el mundo conoce el Metropolitano, la estación central del Metropolitano. Tú tienes ahora una ruta para irte a Lima Centro. Sí. Ahora, si estás en la estación del Metropolitano y vienes desde el norte, vas a voltear a la avenida Grau. En la avenida Grau, que son 3 kilómetros, vas a hacer un corredor para privados y para público, con Metropolitano en el medio, y te vas a poder hacer esa interconexión que Castañeda la dejó lista. Justamente era abrir un portón y luego era el acceso subterráneo para pasar y llegar justamente a la avenida Grau. Y eso te llega a la línea 1 del metro en Gamarra. Te bajas, te tomas tu línea 1 del metro en el tren y te vas hacia el sur. Perfectamente. Perfectamente. A Villa El Salvador. Muy bien. O sea, las obras se van a inaugurar y sin corrupción, con total transparencia y honradez. Cuéntame sobre las motos, porque las motos eran uno de los factores de incredulidad hasta que aparecieron, ¿no? Bueno, ofreció 10.000, llegaron 4.000, pero yo entiendo que el dolor de cabeza ha sido a quienes se las han regalado, o se las han obsequiado, o quienes se las han entregado. O sea, entiendo que algunas municipalidades han dicho, sí, dame 5, dame 10, dame 20, y después se han dado cuenta de lo que implica las motocicletas, porque una moto son choferes, es gasolina, y es un plan. O sea, un activo como una motocicleta parece una cosa que lo maneje cualquiera. No. Yo estuve conversando con una persona que sabe un poco de motocicletas y estas cosas, y me dijo, no, Alfonso, este es un tema súper especializado, pero es una moto. No, no es una moto. Es un medio de comunicación, es un medio de transporte, perdón, que necesita tener todo un planeamiento para que cumpla una función de recorrido frente a una estrategia que tiene que tener alguien con respecto a esas motocicletas. Y entonces, gente capaz, vehículo conectado y persona conectada. Entonces, y muy capacitada, y es toda una articulación integrada con una serie de otros sistemas. No es usa la moto y date una vuelta, porque así no haces nada. No, no, no. O sea, no es que vayas a pasear y me cuentan cómo les ha ido. No, así no es. No es. Entonces, algunos han tenido dolores de cabeza con estos regalos que ha hecho, o donaciones que ha hecho la Municipalidad de Lima. ¿Cómo ves el tema de las motos? Yo quiero decirle lo siguiente. Estas son motos adquiridas, de las cuales de las 4.000 hemos dado 1.368 a la Policía Nacional, a la Policía de Tránsito. Muy bien, están caminando. El diferencial le hemos dado a más de 24 distritos. Estos distritos, estas motos tienen, no solamente es la compra de la moto, o sea, se las hemos cedido en uso, en afectación en uso. Esa es la modalidad jurídica. Tienen mantenimiento preventivo y correctivo por 3 años. O sea, desde que te doy 3 años, vas a pasar 17 revisiones técnicas durante el año, en las cuales se te malogra algo, te la repone, se te incluido. Todo está incluido, o sea, y equipado, porque ni siquiera estamos diciendo la moto, todo. GPS, sistema de luces, una moto con una potencia que sube un cerro. O sea, ¿qué es lo que tiene que poner la municipalidad? Es poner a un sereno con licencia de moto, ese es así, en 2 turnos y poner el combustible. Ya. Hay municipalidades que efectivamente, y eso ya el serenazgo de la municipalidad viene supervisando, porque de nada vale entregar una moto a un distrito y que la tenga ahí guardada y parada, cuando hay otros que también las necesitan. Hemos visto algunas imágenes de reportajes que están... Fue en el caso de La Victoria ya corrigió esa situación. El problema en el caso de La Victoria fue muy específico, muy puntual. Decía, nosotros pagamos a los motociclistas y serenos porque al final los capacitan como serenos. Pagamos 1.800 soles. Se van a San Isidro y ganan entre 2.000 y 2.200. ¿A dónde van a preferir? A San Isidro. Entonces, a nosotros nos dejan con un hueco de personal. Pero producto de ese hueco de personal, ellos tenían que nivelar el sueldo y ponerse 2.000 soles por chofer para poder captarlos, porque no es un solo chofer en el sentido, o no es un solo sereno.
que no tenga licencia, porque para tener licencia tienes que dar tu examen de conocimientos, tienes que pasar tu examen médico y obviamente tienes la licencia. Bueno, también la Municipalidad de Lima, de Serenazgo, ha comenzado a capacitar a todos para que puedan obtener una licencia. Además es un medio de trabajo importante. Hoy día la gente quiere ser sereno, quiere ser inspector y producto de eso ya solucionó su tema la Victoria, que era justamente el carecer del personal idóneo, necesario para poder incluirlo en justamente el control preventivo con las motocicletas. O sea que tenemos motos en municipios, en esos distritos que están operando ya con los choferes. Con 2 turnos. Con 2 turnos. Y también tienes 2 turnos de choferes, el tema de las vacaciones, el tema del descanso. Claro. O sea, cuando tú dices, oye, pero si tú tienes 200 personas, ya, pero no son 200 que salen, son 100 y menos 90, porque ahí son 2 turnos y todo, y tienes que suplir. Es un tema bastante complejo y es más de lo que parece. Es mucho más de lo que parece. Así es. Sí. Bueno, pero entonces, el tema de la seguridad con estas motocicletas tiene que haber aumentado. ¿Ustedes han medido la percepción, la sensación en las áreas donde las motos están supuestamente operando? ¿Si ha disminuido eso? Bueno, de acuerdo a las estadísticas dadas por el personal de Serenazgo, donde se ha bajado considerablemente es el robo de justamente celulares. O sea, lo que es el raqueteo, robos menores, ya se identificaron las mafias, ok, eso, pero lo que ha aumentado, y eso está en la hora, es el sicariato y la extorsión, en todos sus niveles. O sea, no solamente la extorsión al transportista que le están pidiendo cupo, ahora están pidiendo cupo también centros comerciales, en mercados. O sea, eso viene de mafias, no es un tema de 1 o 2 solos, de dos personas. O sea, son gente ya muy preparada, donde inclusive hay mafias que se les dicen mafia de mexicanos, mafia de venezolanos, y de alguna manera son delincuentes extranjeros, no son necesariamente, bueno, que los peruanos no éramos agresivos de esa manera. Hoy día sacan la pistola y matan. Así es. Hay una, no sé si es una ordenanza, pero es una disposición, no es ordenanza sin duda, es una disposición del Ministerio de Transportes para el tema de los chalecos con las placas en las espaldas. Bueno, hay algunas asociaciones de motociclistas que están protestando por esto y algunas personas que comentan, y no son pocas, que es una medida, digamos, absurda para algunos, absolutamente, digamos, fantasiosa y que no está alineada con la realidad del transporte, ¿no? Tener en la espalda un número, supuestamente de tu placa, no invalida que pueda ocurrir un delito igual con esa motocicleta y con ese chofer que está manejando. ¿Cómo lo pesa en la municipalidad? ¿Ustedes han conversado de esto con la autoridad o entre ustedes mismos? Mire, en el caso de esto del tema de los chalecos, la Gerencia de Movilidad Urbana ha tenido muchísimas reuniones con el MTC respecto a este tema, porque el órgano rector en materia de tránsito, tiene un decreto supremo, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tan es así que en algunas municipalidades distritales pretendieron expedir algunos dispositivos en materia de delivery y comenzar a regular el tema de las motocicletas, igual que no pueden ir 2, que pueden ir 1, que pueden ser chalecos, que pueden ser placas en el casco. No están facultados. El único es el MTC. El MTC ya sacó su decreto supremo y en el cual estamos de acuerdo que es la manera de identificar hoy día a las personas que van en ese, porque el factor común denominador, el robo se hace en moto. Sí. Entonces, si tú tienes la cámara y ubicas el chaleco con número o el número en el casco, puedes detectar la persona, el nombre, DNI de quien estuvo en ese momento y quien hizo el robo. Hoy día, el que no usa el chaleco, el que no tiene el número, va a ser materia de una multa, definitivamente. Okay. Y es la forma de por lo menos poner orden. ¿Y hasta cuándo será esto? Bueno, no tiene fecha límite porque los decretos supremos no tienen vigencia, simplemente hay que cumplirlos.
Yo no utilizo motocicletas, no he usado nunca. ¿Tú has usado alguna vez? No, monté una vez, pero me estrellé en el cerro. No, porque algunas personas que hacen este deporte utilizan, ¿no? Claro, se sienten un poco afectadas porque, bueno, si tienes una moto para paseo, de esas un poco grandes, ahora resulta que tienes que ponerte tu chaleco atrás con tu Bueno, color. si estamos hablando del grupo Harley Davidson, que O son... algunos de esos o parecidas, digamos, ¿no? Que viajan por... Pero son menos, pues son grupos muy, muy selectos. Sí. Pero la gran mayoría es... la moto la usan como herramienta de trabajo, Sí, claro, o para otras cosas, sí, y que no son las correctas. las correctas. Claro. Entonces esto va a continuar y en opinión de ustedes, por lo visto, Sí, es algo por supuesto. que es positivo. Más aún, si ya emitió un decreto supremo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Sí. hoy día los gobiernos locales distritales ya podrían regular el tema del delivery. Por ejemplo, decir, bueno, ahora vamos a empadronar a todos los que hacen delivery para poder saber quiénes y lo pueden hacer, porque ya existe el dispositivo emitido por el órgano rector. Una noticia que circuló ayer y que tiene que ver con, digamos, este trámite admitido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de un pedido de vacancia contra 21 regidores de la Municipalidad de Lima. En realidad, la solicitud está presentada por un ciudadano, Carlos Francisco Lustroza Rodríguez, y se relaciona a un acuerdo de Consejo número 419 del 13 de noviembre del año 24, según el cual los regidores habrían vulnerado la ley orgánica de municipalidades al exceder sus funciones administrativas por haber autorizado que se traigan estos trenes desde Estados Unidos. Te quiero comentar al respecto, es que esa denuncia que ha hecho un ciudadano que desconocemos, solo sabemos que se llama Carlos Inostroza, ante el Jurado Nacional de Elecciones sobre una solicitud de vacancia a 22 regidores sobre supuestamente haber incurrido una causal estipulada en la Ley Orgánica de Municipalidades y supuestamente vulnerado un artículo 63. Nos han corrido traslado efectivamente de esa denuncia y hoy día estamos recientemente notificados el día de ayer. Esto tiene un proceso administrativo, pero te quiero comentar sobre el fondo del tema. El fondo del tema de esta denuncia es que los regidores han hecho una contratación directa. Eso es falso en todos sus extremos, falso jurídicamente, falso fácticamente. ¿Por qué? Porque la causal que ellos argumentan es que hemos hecho una contratación al amparo del artículo 63 de la Ley Orgánica, donde dice que están prohibidos los funcionarios, los regidores, contratar para sí bienes, servicios y otros, y también contratar por interpósita persona. Los regidores, para empezar, no hemos adquirido absolutamente nada, no hemos adquirido ni vagones, ni coches para nuestros, ni hemos utilizado interpósitas personas. Segundo, esto no es una esto no es una compraventa. No es una contratación directa, esto es una donación que se ha hecho por parte de la empresa Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en ese acuerdo de consejo a la cual alude en esa denuncia, acuerdo 419, se establece básicamente un artículo, que es la parte mandatoria, la parte resolutoria, la que dispone autorizar al señor alcalde a suscribir los documentos que sean materia de la gestión de donación de estos 93 vagones, 20 locomotoras a favor de la municipalidad por parte de la empresa Caltrain. Es lo único que dice ese acuerdo. ¿Esa gestión podría implicar un gasto de dinero por parte de la comuna para traer los trenes? Mira, en principio quiero desechar la palabra contratación directa, porque los regidores no buscamos proveedores, no pagamos, no desembolsamos dinero, no aprobamos montos, todo eso lo hace la parte administrativa, ejecutiva. Los regidores somos legisladores y somos fiscalizadores, no hacemos nada administrativo. Eso está en la parte ejecutiva. Pero sí se nos ha informado, en el pleno del Consejo, que efectivamente hay un dinero que se va a tener que desembolsar para el traslado, para el embarque y justamente para el transporte de estas
93 vagones y 20 locomotoras. ¿Cuál es el monto aproximado? Mire, la cotización o la valorización de estos trenes es nada menos que 225 millones de dólares, que representan casi 800 millones de soles que ingresan al patrimonio de la municipalidad, porque es un obsequio, es un regalo, una donación. Y por supuesto van a entrar al margesí de bienes. Nosotros como municipalidad no estamos en la competencia de operarlo. Lo vamos a tener que ceder en uso a la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, y también al MTC, para que ellos, los competentes para operarlo, justamente hagan las adendas con el concesionario Ferrocarril Central, que es el que opera justamente los trenes que van ahí en Carretera Central. Mi pregunta también quiere referirse si saben la información de cuánto cuesta la gestión de traerlos. No la vibración del tren, que entiendo que es la que ha señalado, sino traerlos, esa donación desde Estados Unidos hasta aquí y entregarlos a la ATU, tiene un costo de flete e instalación, me imagino. ¿Cuánto es aproximadamente? Es un aproximado más o menos de 23 millones de dólares. ¿Y eso quién lo va a asumir? Lo tiene que asumir la municipalidad, que es justamente a la que se le ha favorecido con esa donación, porque una de las cosas, las condiciones que Caltrain dice, yo te obsequio todo esto, pero eso sí, tú trasladas, tú pagas el mantenimiento, pagas el traslado, el embarque, todo el flete, aduanas, y eso cuesta. Obviamente no vamos a hacer como institución que ellos en su calidad de donantes nos paguen todo el transporte. Digamos, esta solicitud de vacancia que está siendo en este momento gestionada también por el JNE, podría entenderse como que la decisión de ese acuerdo 419 que ustedes firmaron es de alguna manera el aval para hacer ese gasto de veintitantos millones de dólares para traer los trenes, y entonces en esa virtud se produce ese gasto y podrían decir ellos, bueno, claro, esa decisión es la que se toma en cuenta para poder gastar ese dinero para traer los trenes. Ahí está, digamos, el incumplimiento del reglamento de la ley. ¿Podría ser eso? De ninguna manera, porque no existe, en el derecho no existe, se supone, se entiende, puede ser, quizás, no. Las letras lo dicen, autorizar al señor alcalde a suscribir documentos para la gestión. Hasta ese momento no existe la aprobación de la donación. Correcto. Sí. La aprobación de la donación es posterior, no es ni siquiera en noviembre del 24. La aprobación de la donación es en abril del 2025. O sea que no podríamos decir que ahí hemos autorizado que se pague A, B, C en absoluto. Claro, pero alguien de la oposición en el Consejo, o el señor que se llama Carlos Francisco Nostroza Rodríguez, podría aducir, o el JNE, de que lo que el alcalde ha hecho finalmente, porque va a haber un desembolso de 23 millones de dólares, ¿no? Yo he leído la denuncia. Se inicia acá, ¿no? Yo he leído la denuncia y él argumenta una contratación directa. Para que haya una contratación directa en la ley de contratación y adquisición del Estado, tiene que haber tres supuestos. Estar en emergencia, tienes que compraventa directamente a un postor, a una persona jurídica natural. Y tercero, evitar el proceso de selección. Sí. En esos tres supuestos, dice la ley que es el titular del pliego el que hace la contratación directa. No estamos en ninguno de estos supuestos. No se trata de un proceso de emergencia, no se trata de una compraventa, no se requiere en estos casos un proceso de selección, porque nada de eso hacemos los regidores. En este caso puntual, nada de estos tres supuestos se han venido dando. Por eso, mal podría llamar contratación directa, porque no hay. Segundo, acude a un artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la cual difiere con lo que él pide, que dice que hemos hecho una contratación directa. Dice, en la Ley Orgánica te establece que es si has comprado, si tú, regidor, has contratado con tu municipalidad. Si tú, regidor, has usado una tercera persona para contratar con tu municipalidad. Cosa que nada de eso hemos hecho. Solamente hemos autorizado al señor alcalde a hacer las gestiones de suscribir los documentos para la donación. Ya. Sí. Ahora, si es tan claro como tú dices, sí,
¿por qué es que el Jurado Nacional de Elecciones, ser una entidad donde también hay personas con experiencia en estos casos, da trámite a esto? Bueno, yo he visto en casi todos los casos el Jurado Nacional corre traslado. O sea, diciendo, defiéndanse, pues, hagan su descargo. Bueno, en esa etapa estamos. Han notificado el día de ayer a los 21 regidores para que hagan sus descargos y obviamente ese descargo luego se somete al Pleno del Consejo. En el Pleno del Consejo se dice, se vota si es procedente, improcedente, y luego el señor que ha sido materia de denuncia puede pedir una reconsideración o puede pedir una apelación a ese acuerdo que se haya adoptado en el Pleno del Consejo. Así es. Bueno, a ver, vamos a pensar que esto no va a, digamos, continuar y que va a diluirse en nada, ¿correcto? Pero también alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa si esto ocurre? Es un terremoto en realidad. Cuando hemos leído, muchas personas hemos dicho, pero esto es algo en realidad gravísimo. Si fuera muy grave, muy grave. Es grave, o sea, no puedes ocultar la preocupación que todos pueden tener en la ciudad de Lima, más allá de las campañas políticas. Así es. De que vayan a vacar a una cantidad tan grande de regidores. O sea, habiendo sido ustedes la expresión de una votación mayoritaria en la ciudad de Lima. Es correcto lo que... Entonces, si eso es así, la municipalidad está manejada y está conducida por un grupo determinado que ha sido producto de una votación democrática, ¿cómo es que los vas a vacar? Y si los vacas, ¿qué ocurriría? O sea, ¿qué pasaría si ustedes son vacados? Bueno, de acuerdo a la ley, ahí estipula que suben los accesitarios. Los accesitarios, o sea, los siguientes en los números en las listas. Ya, que son del Partido de Renovación. Que son del Partido de Renovación. Pero en este caso, el regidor Julio Gagó, que es el número 3, no votó, se abstuvo en esa votación. Él se quedaría. Él se quedaría y él tendría que asumir si en el hipotético caso nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, iría a una elección presidencial, efectivamente, y en simultáneo se da una supuesta vacancia, quien asumiría el cargo es el señor Julio Gagó. A ver, entonces, el señor Gagó entiendo yo que no está, diríamos, cercano. No, ya renunció al Partido Renovación Popular. Claro, y hay más bien una situación de, digamos, alejamiento, por no decir enfrentamiento con el alcalde de Lima y con el partido, dentro de la comuna. Por lo menos, Vota distinto. Vota distinto. Ya. Porque el señor Gagó, y corrígeme por favor, yo recuerdo que estuvo en Fuerza Popular, puede ser, y después estuvo con ustedes, o alguien en el camino estuvo en otro lugar, no me acuerdo. Sí, fue congresista en Fuerza Popular. Claro, es el señor de las fotocopiadoras, ¿puede ser? Sí. Sí lo recuerdo con las fotocopiadoras. Sí. Claro, y él después dejó Fuerza Popular y creo que es un movimiento, no sé, y después fue acogido por Rafael López Aliaga y fue el número 3. Exacto. Porque el 1 es Renzo. El 1 es Renzo, el 2 es Fabiola Morales y el 3 es él. ¿Tú qué número eres? 4. Tú eres la 4. Sí. Bueno, tú eres muy importante también en la municipalidad. Tienes además una serie de cargos de los que quiero comentarte un segundo. Pero para terminar con este tema de esta noticia que, insisto, preocupa a muchos vecinos y nos preguntaron, ¿puedes llamar a alguien de la municipalidad para que te comente qué va a pasar? Claro. Entonces, por lo pronto diríamos que esto podría terminar en nada, porque según lo que estás comentando... Sí, yo creo que esto no tiene... No ha implicado de parte de ustedes una orden de pago. Para nada. No existe un acuerdo que diga páguese tal, páguese tanto. No existe. Ya. Ahora, nadie puede decirte que como ustedes aprobaron este 419, eso se usa como excusa o argumento para haber hecho esa contratación de 23 millones de dólares para traer los que ustedes sacan. Todos los temas de orden administrativos ejecutivos se encarga desde la gerencia municipal y las gerencias de línea. Eso no es nuestra competencia. Ellos asumen esos roles y funciones. No son los regidores. Salvo que se trate estamos hablando temas presupuestales, estados financieros, que son herramientas de gestión de una gestión municipal. Y alguien podría decirte, pero el acuerdo de consejo, al final, es una orden también para que el tema administrativo se resuelva de una u otra manera. Pero recordemos que de alguna manera el acuerdo consejo todavía hasta ese momento no se ha aprobado la donación. Estamos autorizando al señor alcalde a suscribir los documentos en materia de una gestión de donación. Gestión de donación. Bien antelados. Es como decir los actos preparatorios para ir a una donación. Sí. Bien.
Ya. Ahora, para ir terminando, dos cosas. Este asunto con el de los trenes, al final, se esperan que lleguen y que se puedan instalar y que puedan Por supuesto. usarse. Pero eso creo que entiendo que depende del MTC, por lo que me estás comentando. O sea, Sí, a ver, en este caso, una vez que lleguen los trenes, que esperemos que va a ser a finales de junio, el mes de junio, lo que tiene que hacer, ya hemos suscrito un convenio marco con el MTC, marco. Hoy día, después que lleguen, tenemos que hacer un convenio específico. Los afectamos en uso al Ministerio y a la Autoridad de Transporte Urbano para ellos entregárselos y ellos, justamente, una vez que ya está en su poder, pueden hacer las adendas con el concesionario de Ferrocarril Central. Sí. Esa adenda, dado que ya está el carril puesto, el riel, no es el carril, el riel, tendrían que poner 5 estaciones para ir, por ejemplo, de Desamparados a Chosica, Chosica a Desamparados. O sea, desde Chosica hasta Lima Centro. el MTC. El MTC. Ya. Ya. 5 estaciones. Wow. 5 estaciones es muy fácil de hacer. No pueden hacer un puente para entrar al aeropuerto. ¿No? Se están. Y lo han dicho, Bueno. lo hacen para el 2029. Ya, bueno, sí, eso sí. Y ese chiquito, ese vuelo. Claro. Ahí es bien Mira, pequeño. si el MTC no podría hacer los 5 estaciones, Rafael López Aliaga le hace los 5 Me estaciones. imagino, porque- O sea, se las pone. O sea, perdóname, la gente de la zona dice nosotros somos las estaciones, porque tampoco es que sea, pues, sí, toda puta, ¿no? Claro, no, las estaciones es simplemente un espacio donde se va a poder parar la gente, nada más. Para subir y bajar, esperar. Y nada más, Claro, y esperar. no. El riel está expuesto, las Ya. 5 estaciones, el destino y el origen están también. Sí. Entonces salen a las 5 de la mañana a toda la gente que sale de Lima Hasta ahora, Este así es. y se las lleva al centro en nada menos 25 minutos. Sí. Y de regreso también sale 5 de la tarde de Desamparados y regresa a Chosica. ¿Tiene un costo ese tren, el pasaje para las personas? Bueno, eso ya lo tiene que hacer la DEA. Tiene que hacer el ministerio. El ministerio con el concesionario, que es materia hoy día de explotación en ese espacio, Sí. tienen que llegar a un acuerdo Claro. en cuánto será el costo de la tarifa de... ¿Y ustedes han calculado cuántas personas van a ser transportadas en un sentido, por Sí. ejemplo? En un primer momento, con un solo riel, 250.000 personas. Es bastante. ¿Diarias? Diarias. Es un montón de gente, ¿no? Por supuesto. Y si te pones un segundo riel, que va a demorar seguro, porque para colocar un segundo riel es una adenda de mucho más, porque tiene que, en todo contrato de concesión, participa no solo el MTC, participa el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su Dirección General de Promoción de la Inversión Privada. ¿Qué hace el MTC como Estado? El contrato de concesión tiene que guardar el equilibrio económico-financiero. O sea, no puede ser ni leonino para ninguna de las partes. Ambas partes tienen que ganar. Entonces, por lo tanto, es el MTC. En esa adenda tiene que estar el MTC, ATU y el MEF. Y con esa aprobación entra a tallar ya la operación del tren Desamparados a Chosica. Muy bien. Bueno, entonces cerramos. Te agradezco mucho por tu tiempo. Diríamos a los vecinos que ven y que están preocupados por lo que estás comentando, que este tema se va a resolver. O sea, no hay una situación de riesgo ni de peligro de que vayan a salir mañana o el próximo mes los regidores, porque como tú dices, no hay un gasto, sino hay una autorización de gestión para que inicie los trámites para recibir o recibir la donación. Son los actos preparatorios para la donación. Perfecto. Y quiero decirles que el Jurado Nacional de Elecciones, los tribunos, los magistrados son gente muy competente y saben su labor. O sea que estoy segura que esa denuncia interpuesta saldrá improcedente. Muy bien. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias, Muy amable. Alfonso.